Así. Hola chicos, ahora sí vamos a ver lo que corresponde a campos eléctricos, cargas y todo lo que tiene que ver con electricidad. Es un tema que suena feo, que a nadie le gusta, pero es bastante sencillo, ya van a ver cómo es. Miren, nosotros sabemos que los polos opuestos se atraen, ¿verdad? Como por ejemplo cuando tenemos la vaga y el estudioso, se atraen. En este caso, si tengo una carga positiva y una carga negativa, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una fuerza de atracción entre ellas. Digamos, la de acá es una carga negativa, ¿no? Y la de acá es una carga positiva. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Estas cargas se van a atraer, van a tener una fuerza de atracción. Como que, es como que si se quisieran las dos. Experimentamos una fuerza de atracción. Pero ¿qué es lo que pasa si es que las cargas, en cambio, son iguales? Si las cargas son iguales, se van a repeler, no se quieren. Aquí se los hago en un dibujito para que lo tengan en cuenta. Tenemos aquí una carga negativa, acá tenemos otra carga negativa. Las dos son cargas negativas. ¿Qué va a pasar si las dos cargas son negativas? No van a querer estar juntas, se van a repeler, no se quieren, no se quieren. Van a tener una fuerza de repulsión. Mientras que arriba tenemos una fuerza de atracción, aquí abajo tenemos una fuerza de repulsión. Y lo que vamos a ver el día de hoy es cómo calcular esa fuerza de repulsión a través de unas pequeñas fórmulas. Ya. Antes que nada, vamos a definir lo que es un campo eléctrico. Un campo eléctrico es, es como, por así decirlo, un lugar en el cual tenemos una fuerza. Un ejemplo claro, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el campo gravitacional de la Tierra. Imaginemos que esto que está aquí es el planeta Tierra. Ya. Supongamos que este es el planeta Tierra. ¿Cómo sé que hay un campo gravitatorio ahí? Yo para saber que tengo un campo gravitatorio tengo que colocar un objeto. Y si el objeto es influenciado por este campo gravitatorio, quiere decir que aquí existe un campo. ¿Ya? Lo mismo pasa con las cargas. En las cargas, para calcular el campo eléctrico, tenemos que colocar una carga en el espacio para ver si es que es influenciada o no. Vamos a ver. Supongamos que aquí hay una carga, ¿no? Y queremos calcular su campo eléctrico. ¿Cómo calculo el campo eléctrico de esa carga? Pues colocando una y viendo cómo reacciona. Coloco una nueva carga y veo cómo reacciona. La carga que uno coloca al momento de realizar este jueguito, esta carga que es lo que va a experimentar una fuerza. Esto es lo que llamamos una carga puntual. Carga puntual. Carga puntual es aquella carga que colocamos cerca de nuestro campo eléctrico, que es generado por la carga que tenemos aquí en grande, y así hallamos lo que es la fuerza y la intensidad del campo eléctrico. Antes de seguir, vamos a definir unas cosas. El campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico lo definimos como una letra E, pero no es nada más que el campo generado por una carga. Lo voy a poner así con rayitas. Algunos quizás conozcan un poquito referente a esto. Es el campo generado por una carga. Así. Ese es el campo eléctrico. Lo definimos como una letra E. Ya. Estamos trabajando con partículas, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa cuando trabajamos con partículas? Tenemos aquí, en este caso, tenemos una distancia entre esas partículas. ¿Cómo definimos la distancia? La distancia la ponemos como una letra R, como una letra R. ¿Cómo llamamos a las cargas? Las cargas las llamamos con una letrita que es la Q, con una letrita que es la Q. Y eso ya es más que suficiente para poder empezar a trabajar con lo que es la formulita. Vamos a poner primero las fórmulas, ¿ya? Voy a borrar todo. Ya. ¿Cuál es la primera fórmula? La del campo eléctrico. El campo eléctrico se define como la fuerza generada por la carga
¿Por cuál carga? Por la carga del centro, ¿no? No la puntual, la del centro, la que ya se encuentra ahí, dividido por la carga. Es como, por así decirlo, la fuerza dividido para la carga con la que estamos trabajando. O sea, con la misma carga que es la del campo eléctrico. Y ahora vamos con la siguiente formulita. El campo eléctrico se define también como, es una fórmula que también corresponde al campo eléctrico, pero es otra. Esta fórmula de acá es K, K que multiplica a carga sobre la distancia al cuadrado, que sabemos que es una R, R al cuadrado. Ya, aquí, ¿qué es lo que pasa? Miren, en el primer caso tenemos cuando tenemos un campo eléctrico, pero simplemente nos enfocamos en ese campo eléctrico nada más, en ese campo, ignoramos el resto, solo en ese campo. Y el otro caso es cuando utilizamos la carga puntual, la carga que agregamos ahí. Ya, si yo quiero hallar lo que es la fuerza, lo que es la fuerza generada entre una carga y la otra, sabemos que puede haber una fuerza de atracción o de repulsión, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero trabajar cuando yo quiero hallar esa fuerza? Esa fuerza se define como la K, la K que multiplica a la carga 1 multiplicado a la carga 2, todo dividido para nuestro radio al cuadrado. Ya, ahora sí, ¿qué es la K? La K es una constante. El señor que descubrió esa constante se dio cuenta que cada que hacía el experimento para ver la fuerza de repulsión entre las cargas, siempre aparecía un término que tenía que multiplicar, que era la K, la cual llamamos constante de Coulomb. Pero no sé qué nombre le pongan ustedes, simplemente es la constante que siempre va a ir en esta parte de la fórmula. Y esta constante tiene el valor de 9 por 10 a la novena potencia. Una vez definido todo esto, ya podremos empezar a trabajar ejercicios. Yo quiero trabajar con el campo eléctrico y me dicen que existe una carga en el espacio. Se me dicen que existe una carga en el espacio de tal magnitud, pongámosle de un, de un microcoulomb. Un microcoulomb. ¿Cómo lo ponemos? Como, si no me equivoco, lo pongo así, de esta forma. MC. Pero no sé qué unidad ustedes trabajen. Ustedes tienen que adaptarse a lo que el colegio les está diciendo. Ya. Y nos dice que agregamos una carga puntual, es decir, nosotros agregamos una carga ahí. Es como cuando tenemos el ejemplo del planeta Tierra y yo agrego ahí, digamos, una manzanita y vemos que es influenciada por la gravedad. Así mismito pasa aquí. Tenemos que, eh, eh, tenemos que averiguar cuál es la intensidad del campo eléctrico. Nos dice que esa carga puntual está separada a una distancia, digámosle, de 1 metro. A una distancia de 1 metro. Y nos dice que las dos cargas tienen una fuerza de 100 newtons. De 100 newtons. Antes de comenzar a trabajar el ejercicio, quiero que se den cuenta de algo. Las unidades, toda la distancia que se la den, siempre trabajenla en metros. Metros, Sistema Internacional Metros. Ya, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí de datos? Tenemos la intensidad de la carga que tenemos aquí al inicio, ¿no? De la carga que genera nuestro campo eléctrico. Tenemos la distancia a la cual está nuestra carga puntual y tenemos la fuerza. ¿Qué formulita podemos usar? La fórmula que nos indique, que nos incluya nuestra carga del campo eléctrico, ¿verdad? Y aparte ya tenemos la distancia. A ver, exacto. A ver, veamos. La fórmula que nos decía La fórmula que nos decía que la intensidad es igual a la fuerza sobre la carga, vale solamente cuando quieren calcular la intensidad de la carga
la intensidad del campo eléctrico de la carga que se encontraba originalmente. La otra fórmula ya es con la otra carga, con la carga chiquita. ¿Qué datos nos están dando? Nos están dando el dato de la carga que genera el campo eléctrico, en este caso del planeta Tierra. ¿Ya? Así que vamos a usar la fórmula que nos dice que el campo eléctrico va a ser igual a, por ahora la formulita, a la fuerza generada de ese campo eléctrico sobre la otra carga chiquita dividido para la intensidad de esa carga. En este caso, no hace falta utilizar lo que es la distancia. Tienen que enfocarse más que nada en qué es lo que les da el ejercicio. Si lo que nos dice, lo que nos dice es calcular la intensidad del campo eléctrico y nos dice cuál es la magnitud de la carga que genera el campo eléctrico y cuál es la fuerza que está generando, ya podemos utilizar esta fórmula. Ya de aquí ya en un momento explico cuándo se usa la otra. ¿Ya? Vamos viendo. Entonces, esto aquí es igual. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza es de 100 newtons. ¿Y cuál es la magnitud de la carga? De la carga original, la del planeta Tierra, ¿ya? ¿Cuál es la magnitud de esa carga? Nos dice que es 1 mc, pero lo correcto es llevarlo a Coulomb nada más. ¿Cómo lo llevamos? Multiplicamos ese valor por 10 a la menos 6 y realizamos esta operación. Esto nos tiene que dar aproximadamente 1 por 10 a la menos 4, si no me equivoco. Confírmame, por favor. Ah, no, no, no estoy dividiendo. Estoy dividiendo, perdón. ¿Cuánto da ese valor, esta división? Da un valor alto, si no me equivoco. Da 1 por 10 a la 8, creo. ¿Cuánto da? Esta división, me puede ayudar, por favor? 100 dividido para 1 por 10 a la menos 6. No, ya la voy a intentar hacer yo. 100 dividido para 1 por 10 a la 24 a la menos 6. Sí, da 1 por 10 a la 8. Y este de acá es la intensidad de nuestro campo eléctrico. Y no se olviden de las unidades, chicos. Siempre que estén trabajando con campo eléctrico, lo van a dejar en la unidad de Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. Y se entiende, ¿no? Porque la fuerza está en newtons y esto de acá está en Coulomb. Al momento de realizar la operación nos queda en Newton sobre Coulomb. Ya. Ahora voy a pasar con otro caso. No, se les voy a explicar de forma por encima para que ustedes entiendan qué es lo que van a utilizar. Ahora, préstenme mucha atención. Cuando estamos trabajando con dos cargas, y ahora nos pide cuál es la fuerza de atracción o la fuerza de repulsión que tienen estas dos cargas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula de la fuerza. La fuerza, que ya les he dicho hace un momento, que es igual a la constante de Coulomb, que multiplica a las cargas sin signos. Las cargas van multiplicadas con signos. ¿Qué digo? Sin signos. Carga 1 y carga 2. Todo esto sobre la distancia a la que están elevado al cuadrado. Ya, el valor de la constante es 9 por 10 a la 9. Con eso les había dicho hace un momento. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a reemplazar el valor de cada carga, lo multiplican por la constante y lo dividen para su distancia al cuadrado, su distancia en metros, por favor. Ahora, si ustedes les llegan a pedir la distancia, que también es algo probable que les vayan a pedir la distancia entre esas dos cargas y ya les dan la fuerza, lo que tienen que hacer es un pequeño despeje. Este lo pasan acá a multiplicar y esta f a dividir. De esta forma. R al cuadrado es igual a K. Esto se mantiene igualito, lo de arriba se mantiene igual. Se multiplica a las cargas dividido para nuestra fuerza. Y aquí lo correcto es dejar la distancia expresada normal. Así que saco raíz cuadrada aquí
y raíz cuadrada acá. Y me queda que nuestra distancia es igual a este monstruo que tenemos aquí. Ahora, otra cosa importante. La fuerza no tienen que dejarla de forma positiva, porque no importa que una carga sea negativa y la otra sea positiva. Tiene que estar en positiva, porque la fuerza que las atrae o que las repele es positiva. Siempre va a ser positiva. Si les piden ahora hallar el valor de una carga, tienen que hacer lo mismo, pero despejando una sola carga. Es puro despeje de ecuaciones. Básicamente, cuando ustedes quieren trabajar con lo que es distancia, el valor de una carga o lo que es la fuerza, pues tienen que utilizar esta fórmula de aquí. Cuando quieren trabajar campo eléctrico, déjenles comparto la pantalla. Aquí, cuando ustedes quieren trabajar campo eléctrico, tienen que darse cuenta que tienen una carga ya fija de base que emite un campo eléctrico y están colocando una nueva carga acá como más pequeña. Si ustedes quieren medir el campo eléctrico y tienen cuánto vale la carga que genera el campo, como el planeta Tierra, tienen que utilizar la primera fórmula. Así de sencillo. Si ya les dan el valor de las dos cargas y quieren hallar la distancia, tienen que usar la que acabé de explicar hace un momento. O si quieren hallar la fuerza y les dan la distancia, tienen que usar la misma fórmula. Básicamente son nada más dos fórmulas por usar. La del campo eléctrico y la de la fuerza. Y otra cosa, si quieren el campo eléctrico, pero si no les dan este dato, sino que les dan el que está acá, tienen que usar la otra fórmula que les expliqué hace un momento al principio.